Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Vamos a decirle una vez más: quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta al caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer, quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos sembrará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré de ti. Tú eres todo para mí. Oh, tú eres todo para mí. Dile: quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz que me alienta a caminar, tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer tus palabras, guardaré. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. El amor de muchos se enfriará, el amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán, que pagando el precio irán, declarándote Señor, adorándote quiero vivir. Mi amor por ti no cambiará. Tú eres mi seguridad, nada temeré de ti. Tú eres todo para mí. Tú eres mi seguridad, tú eres mi seguridad, nada temeré de ti. Tú eres todo para mí. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este estudio de la palabra del Señor.
Y como siempre, le damos la bienvenida a todos. Espero que se encuentren muy bien junto con sus familias. Y para esta oportunidad vamos a comenzar una serie que he titulado Cuidado con la tibieza espiritual. Cuidado con la tibieza espiritual. Y para esto voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, a la altura del verso 15. Vamos a estar viendo este tema de la tibieza y el peligro de ser tibios. Este mensaje está dentro de los 7 mensajes que el Señor Jesucristo le dio a las 7 iglesias. Y para esta oportunidad el Señor está hablándole a una iglesia llamada de la Odisea. Y dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 3, verso 15, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para entender un poco lo que es este tema de la tibieza espiritual, yo quiero comenzar hoy estudiando lo que es ser caliente. Esta palabra caliente viene de un verbo, de una palabra griega que es la palabra seo. Y esta palabra seo en su original quiere decir ferviente, quiere decir fervoroso, tener calor de sentimiento por algo o contra algo. Es decir, que esto fácilmente puede ser utilizado a una persona que es envidiosa, una persona que tiene pasión, hasta ser capaz inclusive de matar. Alguien que se enoja y tiene interés por algo. Podríamos hablar que es aquella persona que desea ser famosa y está dispuesta a hacer lo que sea por llegar a ese triunfo, a ese logro, a ese propósito que él tiene o que ella tiene en su vida. Es aquella persona que es movida apasionadamente por algo. Y de esta palabra es que sale una raíz de un movimiento que se conoció en el tiempo del Señor Jesucristo, los celotes. Estos celotes eran una especie como digamos de revolucionarios violentos que luchaban por libertar al pueblo de Israel de aquella opresión en la cual estaban con los romanos. Se llamaban celotes porque tenían celo por el pueblo de Israel. Ellos estaban dispuestos a matar con tal de dar libertad al pueblo de Israel. Esto es una persona que es ferviente, una persona que es apasionada. Es un celo puesto por Dios en la vida. Es un celo que arde dentro del corazón de una persona. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje dice de la siguiente manera: No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Notan que esta palabra que habla aquí de celo es una palabra que habla de ser fervientes, de hacer las cosas con esmero, de hacer todo lo que hagamos con entusiasmo. Ahora, aquí hay una pregunta bien interesante basada en este pasaje que hemos leído. ¿Quién es el que da este fervor? ¿Quién es el que da esta pasión? ¿Quién es el que da este celo? Indudablemente el que da este celo, el que da esta pasión, el que da este fervor, es el Espíritu Santo que mora dentro del cristiano. La idea no es enfervorizarse hasta el punto de hervir fuera de control. Esto, para poderlo entender un poco mejor, es algo similar como a un motor de vapor que genera un calor suficiente de tal manera que logra producir la energía necesaria para poder realizar el trabajo. Ese motor, mientras no tenga el calor suficiente, pues obviamente que no se va a mover. Cuando llega la temperatura, funciona el motor y entonces en ese sentido él va a poder realizar el trabajo. Es decir, que se necesita llegar a una temperatura determinada para que él pueda desarrollarse y pueda cumplir con el propósito. Cuando este motor no tiene la temperatura necesaria, entonces no sirve para nada, es inservible. Y esto nos habla de algo que es bien interesante. De manera que el Espíritu Santo es el que produce que lleguemos nosotros a la temperatura necesaria y tengamos ese ardor que lleva a la persona a entregar su vida, a realizar el trabajo que debe realizar, a cumplir la función por la cual está aquí en la tierra. Es el Espíritu Santo el que coloca en la persona, aquella persona que ha entregado su vida a Cristo. Entonces esa persona que sabe que está en Cristo Jesús no se conforma simplemente con ser una persona pasiva,
sino que esta persona dice, yo voy a dar lo mejor para Dios. Este era el mismo celo que movía a los discípulos que recién comenzaron la iglesia. Cuando nosotros vemos los discípulos de la primera era, la primera iglesia, la iglesia temprana, vemos que a ellos no les importaba lo que tuviesen que pasar. Ellos sencillamente tenían un fervor, tenían un amor, tenían una pasión por las cosas de Dios. Encontramos en la Biblia un hombre como Esteban, que no le importó dar su vida por el Señor. No le importó aquel día que estaba debutando, ese mismo día fue su despedida. Debut y despedida. Pero no le importaba, porque él simplemente quería demostrar que tenía ese fervor, ese calor, ese amor por las cosas de Dios. Con el celo por Dios es imposible que nosotros seamos indiferentes. Con el celo de Dios es imposible que nosotros, frente a las circunstancias que estamos viendo, nos quedemos de una forma pasiva. Una persona que verdaderamente es celosa de las cosas de Dios es una persona que está ahí dispuesta diciendo, Señor, lo que haya que hacer, lo que yo tenga para hacer, lo quiero hacer. No es aquella persona que ve que hay necesidad en su casa y dice, esperemos a ver qué pasa. No, es una persona que tiene ese celo y que tiene el deseo, que tiene el anhelo, que tiene la responsabilidad con su familia. Dice, si estamos pasando por necesidad, si estamos pasando por dificultades, voy a mirar qué voy a hacer, pero no voy a permitir que mi familia pase por necesidad. Si en la iglesia hay necesidad, si en la iglesia se necesita algo, si yo puedo contribuir con algo, si yo puedo colaborar con algo, quiero estar ahí presente. Porque entiende, porque hay un compromiso por la obra de Dios, por las cosas de Dios. Falta aquello, falta lo otro, pues yo quiero estar ahí presente. ¿De qué manera yo puedo aportar? ¿De qué manera yo puedo colaborar? Es una persona que tiene la confianza en Dios. Pero aquel que es frío, aquel que es apático a las cosas de Dios, entonces simplemente dice, pues allá cada quien que mire a ver cómo se defiende. Hay una indiferencia, hay una apatía, hay un desinterés. No es una persona que tiene confianza en Dios, es una persona tibia. Y es imposible, mis amados, que si tienes ese celo por Dios, que si tienes el celo por el Señor, que si tienes celos por su obra, esa pasión por Dios, ese amor por Dios, ese calor que hace que el motor de vapor haga el trabajo que tiene que hacer, es imposible que tú te quedes indiferente. Es imposible que tú te quedes de una forma como, digamos, simplemente siendo un observador frente a las necesidades que pasa tu familia, sobre todo en la parte espiritual. Viendo que tus hijos, viendo que algún miembro de tu familia no está metido con Dios, no está buscando de Dios y tú simplemente te quedas de una manera apática. El libro de Juan, capítulo 2, a partir del verso 13, nos deja una enseñanza bonita. Dice la Escritura que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Dice el verso 15, y habiendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Jesús es un buen ejemplo, un buen testimonio, que vio que la casa de Dios la habían convertido en un negocio y el Señor tuvo celo. Es el mismo celo que nosotros debemos tener hoy en día cuando vemos que han tomado la iglesia como negocio, cuando vemos que el único interés de las personas solamente es el dinero, solamente las posesiones, de buscar a Dios solamente porque tienen necesidades materiales, pero que verdaderamente no hay una pasión, verdaderamente no hay un deseo, verdaderamente no hay un amor por Dios, no hay un amor por la obra de Dios, donde simplemente nos hemos quedado cada uno en sus problemas, en sus dificultades y nos hemos vuelto indiferentes ante una necesidad que se pueda estar dando. Jesús nos muestra el ejemplo en este pasaje del celo que él tenía. Decir, no más. La casa de Dios no es para eso. La casa de Dios no es para que vengas a hacer negocio. La casa de Dios es para venir a adorar a Dios, es para venir a aprender de Dios, es para venir a demostrar que nosotros le amamos a Dios. La casa de Dios es para servirle a Él. La Biblia también muestra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, a partir del verso 9, dice la Escritura, y allí se metió en una cueva
donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Está hablando del profeta Elías. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Noten las palabras de Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías tenía un vivo celo por el Señor. Elías no era ningún tibio. El Señor sabe, el Señor está conmigo, el Señor hará la voluntad. Yo he creído en Dios y yo sé que Dios no me va a dejar, yo sé que Dios no me va a desamparar. Yo me la he jugado toda con Dios y yo sé que Dios no me va a abandonar. Elías tenía pasión por Dios. Lo contrario a este fuego, lo contrario a esta pasión, lo contrario a este celo, podríamos decir que es una persona que está fría. Aquella persona que rechaza a Dios. La tibieza no llega a la frialdad de aquel que rechaza a Dios. Aquí hay dos polos opuestos. Uno es aquella persona que está ferviente, una persona que verdaderamente está metida con Dios, una persona que quiere agradarle a Dios, una persona que quiere vivir para Dios. Y encontramos en el otro polo, en el otro extremo, aquella persona que no quiere saber absolutamente nada de Dios. Es una persona fría, es una persona que rechaza de Dios. Es aquella persona que dice: a mí no me hable de la Biblia, a mí no me hable de Jesús, a mí no me hable del Evangelio, a mí no me interesa nada de eso. Ese es el frío, el que rechaza completamente al Señor, el que rechaza las cosas de Dios. Y encontramos en medio de él aquella persona que es tibia, que no es ni aquel que tiene ese celo por Dios, no es aquel que se la juega toda con Dios, pero tampoco es aquel que dice: no, yo no quiero nada con Dios. El tibio está en el medio. El tibio no rechaza al Señor. El tibio está en la mitad del camino. El tibio podríamos decir fácilmente que tiene un poco de los dos, un poco de caliente y un poco de frío. Cuando probamos algo que está tibio, eso que está tibio tiene un poco de caliente y tiene un poco de frío. El problema con la vida del tibio es que no tiene el calor suficiente para producir la energía para realizar el trabajo. Por lo tanto, nunca hace el trabajo. Por lo tanto, se queda siempre en el promedio. Por lo tanto, simplemente es un espectador. Una característica del tibio es que nunca termina lo que hace. El problema del tibio es que tiene momentos de emoción. Esta emoción nunca llega a ser el calor suficiente como para producir la energía para realizar el trabajo. Este tibio tiene, podríamos decir fácilmente, tiene como chispazos, tiene como momentos, pero no es suficiente. Es aquella persona que participa en una reunión. Es una persona que escucha. Es una persona que dice: sí, me gusta la oración. Y sabe y escucha ese mensaje donde le dice: mire, es importante la oración, es importante escuchar, es importante leer la Biblia, es importante que te metas con Dios. Y entonces esta persona que va y escucha la reunión donde le dice que es importante la oración, entonces él sale de esa reunión. Él dice: sí, es cierto, hay que orar. Y sale de esa reunión diciendo: sí, yo voy a sacar tiempo para orar. No voy a ver tanta televisión y más bien voy a dedicar ese tiempo para orar. Y lo que pronto se apaga no es la televisión, sino lo que se apaga es su calor. Es esa persona que escucha una predicación sobre lo que es el temor de Dios. Escucha una predicación sobre lo que es la santidad. Y entonces esta persona dice: sí, voy a comenzar a actuar de esa manera. Y esta persona asegura que nunca más volverá a pensar en aquellas cosas que venía pensando. Esta persona dice: sí, no voy a mirar esas cosas que yo sé que son desagradables ante los ojos de Dios. Pero a los 2 días se encuentra que sus pasiones lo vuelven a alcanzar. Es aquella persona que lee un libro que lo motiva, un libro que lo inspira, un libro que habla cosas bonitas y él dice: sí, ese libro está interesante.
Y entonces comienza los días siguientes, comienza a hablar con las personas y usa las palabras que usa el escritor de ese libro. Y cuando la gente dice, oye, pero qué bueno lo que estás diciendo, sí, es que estoy enchufado con Dios, estoy leyendo un libro, estoy metido con Dios. El problema es que tan pronto termina de leer el libro, todo terminó. Tiene unos picos, tiene una subida de temperatura. Y eso es lo que lo mantiene tibio. Si no tuviera esa subida de temperatura, sería una persona totalmente fría. Esas subidas de temperatura lo mantienen tibio. Esos picos es lo que engaña a un tibio. Y escúcheme muy bien. Tal vez tú puedes decir en esta hora, yo soy una persona, soy un cristiano. Pero revisa qué tipo de cristianismo tienes. Porque tú puedes decir, no, yo me emociono cuando escucho un mensaje. Yo me emociono cuando me hablan de Dios. Pero termina ese momento y tu vida vuelve a ser exactamente la misma. Esos picos es lo que engañan a un tibio. Él piensa que porque tiene esos tipos de momentos de emoción, cree que no es tibio. Que porque ha tenido algunos tiempos de oración alguna vez, entonces no es tibio. Que porque en algún momento él estuvo orando y lloró, entonces piensa que no es tibio. Él piensa que porque escucha una palabra y dice, sí, esa palabra me conmovió, esa palabra tiene sentido, entonces él cree que no es un tibio. Muchas personas en las iglesias son activos, desarrollan algún ministerio y piensan que porque desarrollan algún ministerio, entonces son personas que están metidas con Dios. Piensan que porque desarrollan alguna actividad en la iglesia están bien con Dios. Pero solamente ellos y solamente Dios sabe que están en tibieza. Porque si bien es cierto, sí pueden estar sirviendo en un ministerio. Sí pueden estar colaborando en el desarrollo de la obra. Pero sus vidas, pero su relación con Dios no es la mejor. Se dicen a sí mismos, yo no soy tibio. Yo amo a Dios. Yo le sirvo a Dios. Y eso los mantiene engañados, pensando que están bien con Dios. Pero realmente no tienen una relación genuina con Dios. No tienen una relación viva con Dios. Son personas que están de ida y vuelta, que hoy quieren meterse con Dios y hacer muchas cosas, pero mañana ya no quieren conectarse, mañana ya no quieren estar orando, mañana ya no quieren estar en la reunión. Son personas que son inconstantes con las cosas de Dios. Pero como ellos se ven a los ojos humanos, como ellos se comparan con lo que posiblemente eran antes, entonces les parece que no están tan mal. Les parece que tienen una vida cristiana buena, pero realmente no están caminando en ese fuego de Dios, en ese celo de Dios, en esa pasión por las cosas de Dios. Ellos dicen, lo que yo estoy haciendo no es tan malo como parece. No estoy como otro tiempo donde no buscaba de Dios. Ahora por lo menos estoy haciendo algo. El tibio puede llegar a orar en una reunión. Inclusive puede orar con mucha pasión. Puede orar con mucho fervor. Pero la verdad es que nunca vivirá con ese ardor, con ese fervor. Porque no tiene el calor suficiente para producir la energía para realizar el trabajo. Posiblemente habla muy bonito. Posiblemente predica muy bonito. Pero su relación genuina con Dios no es tal. De repente puede agarrarle un repentino vivo celo por Dios. Puede ser por una palabra que escuchó. Puede ser por una película que vio. O puede ser por un libro que leyó. Entonces, bajo esa emoción, puede apagar el televisor y hasta puede regalarlo. Entonces, cuando sabe que está invirtiendo mucho tiempo en internet, en cosas que no valen la pena, él en ese momento que escucha ese mensaje, que vio esa película, que leyó ese libro, dijo, sí, yo voy a meterme con Dios y de verdad, el internet me está quitando mucho tiempo, me está distrayendo mucho y hasta puede desconectar el módem y hasta lo rompe. Pero pasa el tiempo y vuelve a ser esa persona tibia. Es esa persona que puede darle a la esposa un sermón de 2 horas. Y le dice, amor, tenemos que comenzar a orar. Yo escuché esto, yo leí esto, yo vi esto. Y necesitamos comenzar a tener una oración matrimonial. Pero este celo no es más que una pequeña fiebre. No es más que una temperatura que se le ha subido. Pero no es la temperatura normal de la persona. Es solamente un pico porque escuchó algo, porque alguien le dijo algo y entonces dijo sí. Y ese pico de temperatura de 39 o 40 grados
Por un momento le dura, pero pronto se le pasa la fiebre. El tibio, lamentablemente, es un motor de vapor defectuoso, que nunca llega al calor necesario para realizar el trabajo por el cual está aquí en la tierra. Por eso, mis amados, este mensaje es un mensaje muy importante para que nosotros revisemos cómo está nuestra vida. Para que no seamos engañados, mis amados. Para que no nos engañemos ni siquiera nosotros mismos. Sino que ahí tú que estás escuchando este mensaje, tú puedas ser confrontado y tú puedas decir, sí, yo quiero revisar mi vida porque yo no quiero ser un tibio espiritual. En términos generales, podríamos decir que hay dos tipos de tibios. Uno es el tibio engañado. La tibieza del tibio no lo deja ver su verdadera condición delante de Dios. Él está, podríamos decir, cegado por su engaño, por esa tibieza que tiene. Es una tibieza engañosa que lo tiene al distraído, que lo tiene cegado, que no lo deja ver más allá. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, escúcheme, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El tibio no sabe. El tibio está engañado. Él cree que está bien. Él cree, repito, porque hace parte de una iglesia. Él cree que porque ayuda, él cree que porque sirve en un ministerio, está bien. Pero la Biblia lo que está diciendo es, no sabes, estás engañado. Tú no tienes conciencia, o mejor aún, tu conciencia está cauterizada. Pero mire cómo lo ve el Señor, y este pasaje es tremendo. El Señor le dice, tú no sabes que tú eres un ¿qué? Desventurado, que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice desnudo, vergonzosamente así Dios lo ve, vergonzosamente así se va a presentar delante de Dios, desnudo, sin nada. Dice, está ciego, no ve las cosas de Dios, no ve al Señor. Está viendo solamente las cosas externas, pero realmente no tiene una relación, no tiene verdaderamente una vida consagrada a Dios. Y cree que porque tiene cosas materiales lo tiene todo, pero delante de los ojos de Dios le dice el Señor, es un pobre. ¿Por qué el Señor le dice pobre? Porque el día que se encuentre delante de Dios, se encontrará absolutamente en pobreza delante de Él. Y esa persona no lo sabe. Él piensa que está bien. Él piensa que el acumular cosas materiales le va a dar como el éxito y va a llegar a ese nivel y va a estar bien delante de Dios. Pero ¿qué le sirve la acumulación de cosas materiales si no tiene lo más importante, que es una relación viva con Dios? Está engañado. Y lo peor es que puede seguir así toda su vida. El gran peligro de la tibieza es que la religión tibia endurece más el corazón contra Dios. Termina metido en una religión, haciendo actos, haciendo cosas externas, pero realmente su relación con Dios es nula. Y en ese sentido, podría ser mejor ser frío que tibio. ¿Para qué unos van a la iglesia? ¿Por qué unos asisten a la iglesia? Tristemente, unos van para endurecer más su corazón contra Dios. Su conciencia les carcome. Tal vez ellos van allá y entonces el hecho de que vayan a una iglesia los hace sentir bien, en el sentido que creen que están bien con Dios. Ellos dicen, yo ya no estoy apartado, yo ya me estoy congregando, yo estoy escuchando la prédica, tengo una Biblia, de vez en cuando veo una película cristiana y posiblemente hasta he leído algún libro cristiano. Entonces creen que esa condición, esa posición los hace estar bien delante de Dios. Y entonces dicen, bueno, ahora Dios ya no me puede decir nada porque yo estoy yendo a la iglesia, porque yo escucho la palabra. Ahora se sienten en paz con ellos mismos. Ahora sus conciencias están aquietadas. Y entonces eso les hace pensar que están bien delante de Dios y endurecen su conciencia contra Dios. Y quiero decirles, mis amados, ¿de qué te sirve que te congregues? ¿De qué te sirve que escuches la palabra?
si tú no vives la palabra que estás escuchando. Si tú finalmente, a pesar que escuches la palabra, a pesar que digas que eres cristiano, a pesar que asistas a una iglesia, tú vives como quieres. Tú haces lo que quieres. Para ti Dios no es lo más importante. Dios ocupa segundos lugares en tu vida. Finalmente, eres un tibio. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer su obra, entonces dices, no necesito porque yo estoy bien. Lo único que hace su religión tibia es endurecerte más y más. Es que tu corazón se vuelva duro porque piensas que estás bien y como crees que estás bien, piensas que no necesitas. No, ese sermón yo ya sé esa palabra. No, yo ya he leído la Biblia. No, yo tengo muchas predicaciones escritas. No, yo sé, yo llevo muchos años congregándome. Y ese tipo de cosas les hace pensar que están bien. Piensan que porque llevan muchos años congregándose, están bien delante de Dios. ¿De qué te sirve, mis amados o mis amadas que están escuchando este mensaje? Que tú digas, yo llevo 10 años, llevo 20 años, llevo 30 años, yo llevo 5 años congregándome. ¿Pero de qué sirve eso? Si tu vida no ha cambiado, si sigues siendo la misma persona. ¿De qué te sirve tener tanto tiempo? ¿De qué te sirve tener tanta palabra en tu mente, en tu corazón? Si verdaderamente cuando tú evalúas, cuando la gente quizás ve tu vida, no puede ver una transformación, no puede ver como una persona que ha cambiado verdaderamente. El tibio se engaña a sí mismo, pensando que no está mal porque a veces se regocija con oír la palabra de Dios. Dice, no, yo escucho la palabra de Dios, a mí me gusta escuchar la palabra de Dios. Y tengo que decirte en esta hora, ¿de qué sirve que tú digas que te gusta escuchar la palabra de Dios si no vives la palabra de Dios? No, a mí me gusta predicar, a mí me gusta compartir los mensajes. Yo le comparto los mensajes a mis contactos, a mis amigos, a mis familiares. Y yo pregunto en esta hora, ¿de qué sirve que tú compartas los mensajes si tú mismo no estás viviendo la palabra que estás compartiendo? El problema de estas personas es que pueden llevar mucho tiempo en su engaño de pensar que están bien, pero finalmente ser unos tibios. ¿Y cómo podemos saber eso? El problema es que nunca dará fruto. ¿Por qué nunca dará fruto? ¿Y a qué fruto me refiero? A cambios en su vida, a una transformación genuina y real, a vidas diferentes, fruto de escuchar la palabra de Dios. Tenemos, mis amados, que mirar hasta qué punto hay tibieza en nuestra vida. Quizás tú estás escuchando este mensaje y quiero decirte que no es casualidad, que Dios nos ha dado esta palabra hoy para que podamos ser confrontados y podamos revisar nuestra vida de una manera genuina y sincera. Recuerda siempre, por favor, que Dios no puede ser burlado, que Dios no puede ser engañado. Recuerde que todo lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a recoger. Necesitamos saber hasta qué punto nosotros debemos clamarle a Dios por un genuino, por un verdadero cambio en nuestra vida. Tú tienes que mirar, tú tienes que revisar tu vida. No te conformes con lo que eres. Tienes que verdaderamente ver si tú tienes esa pasión por las cosas de Dios. Miremos hasta qué punto nosotros necesitamos que verdaderamente Él entre a nuestro corazón y que rompa toda tibieza en nuestra vida. Que nosotros verdaderamente seamos cambiados, transformados. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 13, a la altura del verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Este primero oye, pero no entiende. Es una persona que viene a la iglesia. Se puede dormir escuchando. Pero él dice, pero fui a la iglesia. No importa, no presté atención al mensaje. Estuve distraído en el mensaje. No importa, puse esta predicación y no le puse atención, pero escuché la predicación. Con tal que si me preguntan, ¿escuchó el mensaje que se compartió el domingo? Yo voy a decir, sí lo escuché, pero ¿de qué sirve que tú lo hayas escuchado si no le prestaste atención? ¿De qué sirve que le hayas prestado atención, pero si no vives el mensaje? Eso es lo que está diciendo aquí la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice la escritura que viene el malo.
No la entiende, pero está en la iglesia. No entiendo el mensaje, pero estoy en la iglesia. Por lo menos ya no estoy mal, porque por lo menos me congrego. Por lo menos estoy escuchando este mensaje. No estoy tan mal. Antes no escuchaba ningún mensaje. Y entonces eso lo lleva a una condición de decir, estoy bien. Porque escuché, aunque no entendí. Aunque si me preguntan de qué era el mensaje, de qué habla la predicación, no puedo dar respuesta a eso. Pero escuché el mensaje. Dice la Escritura que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Viene a la iglesia, pero no le sirve de nada. Escucha el mensaje, pero su vida sigue siendo igual. Entonces dice la Escritura que viene el diablo y el diablo lo ve y dice, no, este no me preocupa. Miren, mis amados, el diablo no está preocupado por los tibios. El diablo dice, desde que usted escuche el mensaje, desde que usted se congregue y no tenga cambios en su vida, a mí eso no me afana. No está preocupado. Por eso ojo con esto, mis amados. Porque nosotros tenemos que comenzar a tener una vida cristiana, una vida espiritual. No escuchar un mensaje por escucharlo. No asistir a la iglesia por asistir. No conectarnos a escuchar un devocional, una enseñanza diaria. Pero si no tenemos cambios en nuestra vida, mis amados, no estamos haciendo absolutamente nada. Dice el versículo 20 de Mateo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Noten, es una persona que recibe la palabra, no la rechaza. Y eso puede ser una buena señal. Puede decir, me gustó el mensaje. Qué palabra tan tremenda, qué palabra tan directa. Dios habló a mi corazón. Y tú puedes recibir la palabra. Pero de nada sirve que tú digas, me gozo por esa palabra. Me pareció tremenda la palabra, me gustó mucho la palabra. Pero igual, si no la vivimos, mis amados, no pasa nada. Dice el versículo 21 de Mateo 13. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, ante cualquier cosa que vio, ante cualquier cosa que no le pareció, ante que lo criticaron, etcétera, etcétera. Entonces dice, hasta luego, me voy. No me gustó, no era lo que me parecía. No, yo pensé que era otra cosa. Escuchó la palabra. Dios está hablando a su vida. Dios está formando su carácter. Pero de pronto no le gusta que le hablen de frente. De pronto no le gusta que la palabra lo haga sentir como mal, como incómodo. Como que no le gusta como que le pisen los callos. Digan, no, eso a mí no me gusta. Más bien yo me voy para otro lugar donde me hablen más bonito. Dice el verso 22 de Mateo 13. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es el prototipo de la persona que puede venir aquí, puede escuchar la palabra y decir qué hermosa, qué buena palabra, pero sale de aquí y las cosas del mundo ahogan la palabra y dice la Escritura y la hacen infructuosa. Es como si no hubiera oído. ¿De qué le sirvió haber venido? ¿De qué le sirvió haber invertido este tiempo para escuchar el mensaje? Si terminando el mensaje sales y te dejas meter en todos los problemas, en todas las dificultades, en las cosas del mundo y esa palabra fácilmente se ahogó. Es como si lo único que hubiera hecho es congregarse y eso termina endureciendo a una persona. Hay personas que escuchan y llevan muchos años escuchando la palabra de Dios. Pero frente a una crisis, frente a algún problema, frente a alguna situación difícil, lo primero que hacen es apartarse de las cosas de Dios. Y seguramente en su corazón, aunque posiblemente no se lo digan a nadie, dicen, no, esto no sirve para nada. Yo pensé que si era parte de una iglesia, yo pensé que si era cristiano, todas las cosas me iban a salir bien. Por eso dice la Biblia, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Están más preocupados por la parte material, por las riquezas, por los negocios. Pero cuando Dios demanda algo, entonces no les gusta. La convicción de pecado que podías haber sentido en un momento se ha ahogado. Tal vez la actitud que tú tenías antes era una actitud de una persona dispuesta a decir, sí, yo estoy mal delante de Dios. Sí, yo tengo que hacer ese cambio. Sí, yo verdaderamente tengo que corregir eso en mi vida. Pero con el transcurrir de los tiempos, con el transcurrir de los años, de tanto congregarse, de tanto escuchar la palabra,
entonces ya tú dices, no, eso no aplica para mí. Su conciencia se cauteriza, su corazón se endurece. Y sigamos en Mateo 13, verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Esta es la enorme diferencia entre una persona tibia y una persona caliente. Si tú hoy, a través de esta enseñanza, te pudieras calificar, te pudieras medir y tú pudieras descifrar cómo es tu vida espiritual, si tú pudieses calificar tu vida espiritual, la manera como tú podrías determinar si eres una persona tibia o una persona caliente es por los frutos. El tibio se regocija en la palabra, oye la palabra, tiene su Biblia, ve películas, tiene picos de emoción, pero no tiene fruto. En cambio el caliente tiene fruto. En cambio el caliente da fruto. Es una vida que ha sido cambiada. Es una vida que ha sido transformada. Porque llega la temperatura necesaria a ese motor de vapor que le permite realizar el trabajo para hacer cambios en su vida. Entiende, la palabra le da sentido. Dice, sí, verdaderamente tengo que abandonar eso. Verdaderamente tengo que dejar eso. Tengo que cambiar. El caliente da fruto. El caliente hace cambios. El segundo grupo de tibios que encontramos son los que han perdido toda sensibilidad. Si bien es cierto, Pablo pone como ejemplo al que no ha nacido de nuevo. Es el prototipo de la persona que no tiene nada que ver con Dios. Y acompáñenme por favor al libro de Efesios, capítulo 4, verso 17. Y dice la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que andan en algo vacío, que andan en algo hueco. Dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido quiere decir en tinieblas. El entendimiento oscuro, un entendimiento que no está iluminado. Recuerden que Dios es el que ilumina el entendimiento, pero su corazón está tan duro que no permiten que Dios pueda iluminar su entendimiento. Entonces esta persona va en oscuridad. Y una persona que va en oscuridad no sabe para dónde va. Una persona que va en oscuridad tropieza. Va a hacer algo y tropieza. Entonces son las personas que quieren hacer las cosas a su manera, que quieren hacer las cosas en sus fuerzas y terminan en fracaso. Y terminan tropezando por aquí, tropezando por allá. ¿Por qué? Porque sencillamente han endurecido su entendimiento. Está entenebrecido, no tienen la claridad. Y entonces hacen lo que otros le dicen que hagan, pero no tienen un vínculo con Dios, no tienen una conexión con Dios, no tienen la conciencia de Dios. Están caminando en sus fuerzas. Su sensibilidad se ha cauterizado. Entonces dicen, ¿yo para qué consulto a Dios? Yo como que no veo resultados consultando a Dios. Y comienzan a hacer las cosas a su manera. Y terminan tropezando. Sigue diciendo el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No tienen conciencia de Dios. Hacen las cosas que le parecen que no son tan malas. Pero cuando se ponen a revisar, cuando uno lo mira a la luz de la palabra, lo que están haciendo son abominación delante de Dios. Están caminando ajenos del Espíritu de Dios. No están guiados por lo que Dios dice. Están haciendo las cosas como ellos consideran. Están viviendo en sus fuerzas, en su capacidad. Pero sigue diciendo la Escritura, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa tibieza se convierte como en una religión. Y esa religión tibia va endureciendo más y más su corazón contra Dios. Él va en un proceso y no se mantiene en la iglesia como venía, sino que se desconecta. Y entonces ahora se enfoca más en las cosas del mundo y está completamente aislado de las cosas de Dios. Y esta persona, permítame decirles, es una persona que va de mal en peor, de peor en peor y cada vez va más hacia abajo. Es como una persona que va por un resbaladero, porque ya no está consultando a Dios,
porque ya no está teniendo en cuenta a Dios, porque su conciencia se ha cauterizado y va cerrando la convicción de pecado. Y él cree que está bien. Y los demás le dicen, mira, dejaste de orar, mira, dejaste de congregarte, mira, dejaste de leer la Biblia. Y él dice, no, yo estoy bien, me siento bien. Y él piensa, él cree, él se está engañado pensando que está bien, cuando en su corazón sabe que está apartado de Dios. Y comienza a hacer cosas que nunca había pensado quizás hacer. Pero dice el verso 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, noten que han perdido toda sensibilidad. Tal vez al principio dejaron de orar un día y se sintieron incómodos y, pero bueno, no oré hoy. Quizás pasó otro día sin orar, ya llevan 2 días sin orar, posiblemente pueden pasar una semana sin orar, sin leer la Biblia, posiblemente pudo pasar 15 días sin leer la Biblia, sin orar, posiblemente pasó un mes sin leer la Biblia, sin orar, y ya se fueron endureciendo, se hizo como un callo en su vida, y Dios le habla a su conciencia y ellos no obedecen a Dios, cada vez se vuelven más insensibles. Dice la Escritura, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso es que podemos ver a un homosexual, por ejemplo, cantando en una iglesia. Por eso fácilmente podemos ver ministros que están haciendo una cantidad de perversiones, pero están predicando la palabra de Dios. Porque han perdido la sensibilidad. Porque mientras los demás no se den cuenta, mientras los demás no me descubran, no pasa nada. Y se han endurecido. Dice la Escritura, se han entregado a la lascivia. Y estas personas pueden terminar haciendo cualquier cosa. Y esto sí que es delicado, mis amados. Tristemente e infortunadamente, hoy en el pueblo cristiano, en las iglesias, están invadidas de personas tibias, que piensan que están bien delante de Dios. Pero ese tipo de tibieza los está engañando. Estos tibios se engañan a sí mismos, comparándose con el segundo tipo de tibios. Dicen, no estoy tan mal. Por lo menos yo hago tal cosa, por lo menos yo hago lo otro. Él mira al segundo tipo de tibios y dice, no, yo no estoy tan mal. Por lo menos yo estoy haciendo algo. Lo terrible de los tibios es que, dice la Escritura en Apocalipsis 3:16, que serán vomitados por la boca de Dios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El tibio es un motor defectuoso. Nunca llega al calor necesario para realizar el trabajo. Nunca dará un verdadero fruto. Tendrá picos, tendrá emociones, tendrá sensaciones, tendrá llantos, tendrá promesas, leerá libros, mirará películas, pero llegará delante de Dios y Dios lo vomitará de su boca. Es una tierra que nunca dará verdadero fruto. Y lo terrible de esto, mis amados, es que no hay opción. O da fruto, o estarás en problemas. O cambias, o tienes una vida diferente, o abandonas tu vida de hipocresía, tu vida de apariencias, y verdaderamente te metes con Dios, o vas a terminar en problemas delante de Él. Aquí no es que yo siento, es que tú no sabes lo que hay dentro de mi corazón. Aquí no se trata de eso, mis amados. Aquí solamente hay algo que el Señor califica y dice en la Escritura, por sus frutos lo conoceréis. O somos personas que hemos cambiado, o sencillamente somos tibios. Y aquí viene una pregunta para terminar. ¿Estás dando fruto genuino? ¿Estás dando fruto digno de arrepentimiento? ¿Verdaderamente se puede manifestar la obra de Dios en tu vida? ¿Estás dando el fruto del Espíritu Santo en tu vida? ¿Tienes una relación genuina con Dios? ¿Hay búsqueda de Dios? ¿Hay clamor a Dios de una manera genuina, sincera? ¿Tienes convicción de pecado? ¿Tú tienes conciencia de Dios que todo lo ve, que todo lo sabe? ¿Tienes temor de Dios? Sabiendo que el Señor está en todo lugar, sabiendo que Dios no puede ser burlado, que Dios no puede ser engañado, que Él sabe exactamente tu condición en este día delante de Él. Esa obra de Jesús en la cruz
verdaderamente ha producido un cambio en tu vida? ¿Eres consciente de eso? ¿O piensas que no, que la obra de Cristo fue algo que pasó, pero realmente no tiene significado para tu vida? Yo quiero decirte, mis amados, que el caliente refleja la obra de Cristo Jesús en la cruz. El caliente valora lo que Cristo hizo. Y dice, por cuanto Cristo pagó un precio tan alto por mí, yo no puedo defraudarlo. Yo tengo que caminar como Dios manda. Yo tengo que tener cambios en mi vida. El tibio no tiene ese fervor que da el Espíritu Santo. Lo triste es que a Dios no le da lo mismo. Algunos podrían decir, no, a Dios le da lo mismo si yo tengo cambios o no tengo cambios. Bueno, yo quiero decirles en esta hora que para Dios no es lo mismo. Hay un pasaje en la Biblia que quiero que lo leamos para terminar. Está en Juan capítulo 15, verso 1. Es un pasaje que seguramente tú lo has escuchado. Es aquel que dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Mis amados, el dar fruto no es una opción. El estar pegado a la vid no es una opción. Solamente los tibios son los que no dan fruto. Solamente los tibios es los que pueden estar por un momento con Jesús, pero por otro momento están abandonando a Jesús. Si eres tibio, no darás fruto. Si eres tibio, mire que es dura la palabra. Termina diciendo, y los echan en el fuego y arden. Por favor, mi amado, mi amada, no te engañes. Clamemos al Señor, que abra nuestra conciencia y que le vuelva a sensibilizar, que podamos ver hasta qué punto nosotros somos unos tibios engañados, hasta qué punto podemos tener un corazón endurecido, hasta qué punto nosotros tenemos nuestra conciencia cauterizada. Pensar que porque tenemos pequeños picos de emociones no estamos tan mal es un engaño, mis amados. Te hago una pregunta: ¿damos verdadero fruto? La vida de los discípulos, de los primeros cristianos, de Hechos de los Apóstoles, es una vida de excepción. Eran verdadero pueblo de Dios. El verdadero cristiano vive en ardor, en pasión, en celo por Dios. Y se ve el celo en su vida. Él quiere entregarse, él quiere dar su vida por Dios. No hace cuentas, da todo. En todo momento parece que no ha hecho nada para Dios. Y hace y dice, no, yo siento que no he hecho nada para Dios y quiero hacer más, y quiero hacer más. Quiero arder hasta consumirme enteramente por Dios. Es una persona que tiene tiempos de oración, tiempos de clamor, de lectura de la palabra. Ahí está para que tú puedas estudiar el Salmo 1. Y quiero decirte que si no estás viviendo en ese fervor, en esa pasión, eres un tibio. El Hijo de Dios sale corriendo de su tibieza. Entiende un mensaje como este y dice, Señor, y clama a Dios, Señor, yo quiero tener esa vida tuya. Yo quiero que tu Espíritu Santo toque mi vida y me transforme y me cambie. Dice la Escritura que en esto es glorificado el Padre, en que demos mucho fruto. La obra de Dios se ve en la persona. La obra de Dios se ve en su pasión. La obra de Dios en una persona se ve porque esa persona quiere servir. La obra de Dios en el corazón de una persona se ve porque es alguien que está apasionado por el Señor. Mis amados, cuidado con la tibieza espiritual.
Si Dios habló a tu vida en esta hora, ¿por qué no inclinas tu rostro ahí donde tú estás y oremos junto al Señor? Digámosle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarme esta verdad, Señor. No podemos negar nuestra condición hoy delante de ti. Y seguramente, Señor, que tú has hablado a muchos de los que escucharemos este mensaje, Dios. Y nos has hablado con un propósito, con un fin. Claro, seguramente esta palabra a muchos nos hace sentir mal. Y de eso se trata, que nos sintamos mal, para que reconsideremos nuestra posición, para que reconsideremos nuestra vida, nuestro andar contigo, Dios. De eso se trata, que al hablarnos a nuestra vida, Señor, nosotros podamos salir de esa penuria, de esa situación que estamos viviendo. Dios, esta palabra es invariable y tú hoy no la hablas. Tú hablas a los tibios, Señor, para que nosotros podamos reconsiderar nuestra posición, para que podamos ser muy cautos en nuestra manera de vivir este cristianismo, para que nosotros podamos, Señor, caminar de acuerdo a como tú dices en tu palabra. Y si tú has hablado a nuestra vida, Señor, es porque tú sabes que nosotros necesitábamos escuchar esta palabra. Y como dice la Escritura, el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Señor ha hablado a nuestra vida. Padre, muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos y amados hermanos, que esta palabra verdaderamente haya hecho sentido en nuestra vida. Tenemos el tiempo. Si tú sabes que no estás en ese nivel, en esa condición, todavía tenemos tiempo. Yo te sugiero, vuelve a ese primer amor. Vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. Enamórate del Señor. Vive con pasión cada mensaje que tú escuches. Comienza a hacer esos cambios necesarios. Que nuestras vidas verdaderamente sean transformadas, sean cambiadas. Que verdaderamente nosotros podamos dar ese fruto de cambios en nuestra vida. Todo esto para la gloria del Señor. Que tengan una excelente semana, que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que podamos vivir esta palabra. Y si tú puedes compartirle a alguien que tú sabes que aunque diga que es cristiano, está en tibieza espiritual, por favor compártelo. Cuidado con la tibieza espiritual. Ahora tenemos tiempo todavía para hacer cambios. Quizás mañana sea tarde. Un abrazo muy especial, mis amados. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga en este día y en esta semana. Muchas bendiciones.